queda con ustedes, Katia Mercado, una psicóloga para tu alma. Escucha tu alma, regresa al amor. Bueno, queremos darle la bien llegada a la psicóloga, vuestra psicóloga, Katia Mercado, y estamos en la sala de prensa en el segundo programa. Encontré comentarios positivos del primer programa y creo que por esa ruta vamos cumpliendo nuestro objetivo, ir en busca del rescate de la cultura trujianista, pero estamos preocupados aquí en el anfitrión de la radio. Productores, coproductores, todos estamos preocupados porque la radio es para esto, para llevar voces claras, conceptos claros y en la prevención. La salud, la educación es muy importante. Bienvenida, doctora Katia Mercado. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alex Sánchez. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando. Bienvenidos a Una psicóloga para tu alma, un espacio que pretende, ¿por qué no?, ser el acompañamiento, ese acompañamiento íntimo entre tú que me estás escuchando y yo. Si necesitas una palabra de aliento, si necesitas salir de una duda, a lo mejor, ¿por qué no?, ese espacio tan importante que tiene que ver con nuestra salud mental. Así es que bienvenidos a todos, y hoy tenemos un tema importante, Alex. Ajá. Hoy día vamos a hablar de un tema para mí, un tema crucial y fundamental en la vida de todo ser humano. Hemos hecho el avance y las líneas luego de la exposición sobre este tema. Yo quisiera que vayan ustedes, amigas, amigos, señoras, señores, teniendo en cuenta la línea 044 29 02 63 para que nos llamen en vivo, hagan sus preguntas al aire para la psicóloga que está lista para atenderlos. Luego también tenemos para que nos escriban al WhatsApp del anfitrión 992 682 858. Ahora sí, vamos de lleno al tema de hoy. Muy bien. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes a mirar un tema que parece muy simple en palabras, pero un tema realmente muy profundo en el alma. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tomar a mamá y a papá en nuestras vidas. Y no como roles, digamos, ideales, no como lo que deberían haber sido, sino tal como fueron. Porque mientras no tomemos a papá y a mamá, la vida no va a fluir. Pero cuando los tomamos, entonces algo dentro de nosotros y en nuestra vida se ordena. Nuestra vida empieza a fluir y realmente a crecer. Así es que vamos a desarrollar primero la idea de qué significa tomar a mamá y a papá, porque probablemente se estén preguntando, ¿y qué es eso de tomar a mamá y a papá? Cuando hablamos de tomar a mamá y a papá, no significa justificar sus errores. Tampoco significa negar todo el dolor que hemos vivido cuando fuimos pequeños en nuestra relación con ellos. Y tampoco significa decir que todo estuvo bien, ¿no? Tomar a papá y a mamá significa algo mucho más profundo, amigos míos.
es aceptar que ellos son la fuente de la vida. Es reconocer que gracias a mamá y a papá estamos hoy aquí, vivos. Y es asentir internamente que esa fue la vida que nos tocó recibir. Tomarlos, entonces, es decir, desde lo más profundo, desde lo más hondo de nuestro corazón, papá, mamá, así como vinieron, los tomo, con todo lo que me dieron y con lo que no pudieron darme. Cuando no tomamos a nuestros padres, nos quedamos como peleando con nuestra realidad, peleando con la vida. Y pelear con la vida, con nuestra realidad, nos va a debilitar, se va a convertir nuestra vida en un caos y hasta en un sufrimiento. Entonces, desde la mirada sistémica, cuando me refiero a lo sistémico, es ver a una persona no de forma aislada, sino como parte de un sistema familiar a la cual pertenece, ¿no? Lo que vivimos hoy puede estar relacionada, ¿por qué no?, con historias no resueltas de mamá, de papá o de generaciones anteriores. Cuando me refiero a desde la mirada sistémica, me refiero justamente a ello. Y desde esa mirada existe un principio fundamental que es el orden del amor. El orden del amor significa los padres dan, ¿ok? Y los hijos reciben. Si yo entro a la crítica, si entro a juzgar a mis padres, me estoy colocando por encima de ellos. E inconscientemente estoy rompiendo ese orden, porque el sistema familiar tiene un orden. Hagan de cuenta que hablamos mucho del árbol genealógico, ¿no? Un triangulito, donde en la base estamos nosotros, los que hoy estamos vivos, los hijos, yo, todos mis hermanos. Encima mío están mis padres. Encima de mis padres, sus padres y así sucesivamente. A ello nos referimos con un orden. Y cuando ese orden se rompe, porque los juzgo, porque los critico, porque quiero huir y no quiero saber, porque estoy enojada, porque estoy disgustada, etcétera, ese orden se rompe. La energía, entonces, que podemos tomar de papá y mamá se estanca. La abundancia se bloquea. Las relaciones se repiten pero con dolor. El cuerpo somatiza, es decir, empezamos a evidenciar una serie de enfermedades y la vida se vuelve difícil, se vuelve pesada. ¿Ok? Entonces, tomar a los padres es de una enorme y crucial importancia, entendiendo que los padres no fueron perfectos, ¿no? Pero que la vida solo puede recibirse hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, vamos a ir desglosando esta idea. Tomar a mamá. ¿Qué representa nuestra madre? Nuestra madre a nivel energético representa en primerísimo lugar la vida, el cuerpo, la nutrición, el merecimiento y la capacidad de recibir. Pero, ¿por qué mamá representa todo esto? En primer lugar, mi madre representa la vida porque es el primer vínculo que tenemos cuando llegamos a este mundo. A través de su cuerpo, la vida nos fue dada. Entonces, en su vientre es que existimos, crecimos y nos formamos. Y por eso es que a nivel inconsciente, mamá queda asociada a esa sensación básica de estar vivos y tener permiso para existir. Mamá también representa el cuerpo, fíjense ustedes, qué importante entender esto, porque mamá fue el primer cuerpo que nos sostuvo, el primer cuerpo que nos contuvo y que nos dio forma. La manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo hoy suele muchísimas veces reflejar cómo fue ese primer vínculo con nuestra madre.
si cuando estuvimos en el vientre de la madre nos sentimos cómodos habitando en él, o si fue a lo mejor un embarazo con muchas dificultades. Todo ello puede depender la salud que hoy tenemos también. Mamá simboliza también la nutrición, no solo por el alimento físico que nos da a través de, en un primer momento, del cordón umbilical, sino porque fue la primera fuente de cuidado, de calor y de contacto, ¿verdad? Entonces, desde allí nace nuestra relación con el alimento. Y fíjate, Alex, muchísimos problemas alimenticios tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la relación con la madre. Tiene que ver con el descanso y la forma también en que nos cuidamos. Y también representa el merecimiento. ¿Por qué el merecimiento? Porque a través de ella, a través de mamá, aprendimos de forma inconsciente si era seguro recibir, pedir o disfrutar. Cuando mamá estuvo emocionalmente disponible, cuando fuimos pequeños, el niño aprende y siente que merece recibir. Pero cuando la madre no está presente, física o emocionalmente, porque puede estar físicamente en casa y conmigo, pero totalmente distante a nivel emocional, porque está en sus asuntos, entonces cuando no hay ese sostén emocional, puede quedar la sensación en el niño de que hay que esforzarse, ¿no?, para recibir, o que se puede obtener, pero con sufrimiento, que para obtener algo hay que sufrir. Y finalmente, mamá representa la capacidad de recibir, porque con ella aprendimos a abrirnos o cerrarnos a la vida que ésta nos ofrece. Si no tomamos entonces a mamá, ¿ok?, inconscientemente vamos a rechazar el recibir amor, vamos a rechazar recibir ayuda, bienestar o abundancia. Abundancia en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Como si la vida no fuera un lugar seguro. Entonces, desde el inconsciente, mamá simboliza la vida y el permiso entonces para existir, el vínculo con el cuerpo y el bienestar. Representa la nutrición emocional, física y la capacidad de cuidarnos, y está ligada al merecimiento y la capacidad de recibir, porque a través de ella es que aprendemos si es seguro tomar lo que la vida entonces nos ofrece. Cuando tomamos a mamá, es decir, cuando no la juzgamos, cuando no la criticamos, cuando no me separo de ella, la vida se siente amorosa y abundante. Cuando no tomo, suelen aparecer dificultades para recibir amor. Puede haber culpa a la hora de disfrutar, problemas con el cuerpo, con el peso, carencia emocional, sensación de vacío o de abandono, ¿no? Y a veces encontramos a personas que dicen, mi mamá no me sostuvo, mi mamá fue una mujer fría, mi mamá no me cuidó cuando yo necesitaba. Y nos quedamos atrapados como esos niños pidiendo y pidiendo. Y todo esto puede ser verdad, pero por supuesto, pero aún así, aunque te haya tocado una madre así, es importante entender que ella fue el canal por donde la vida llegó a ti. No tomar a mamá es rechazar entonces la vida misma. Por favor, quédense con eso, que es fundamental. Si hoy mi vida no está funcionando, entonces tendremos que ir hacia atrás y revisar cómo fue esa relación con mi madre y cómo está siendo hoy. Tomar a papá. Papá, mientras que la madre representa la vida y la abundancia, el sostén, ¿no? Papá representa la fuerza, el sostén, la seguridad, la acción, la prosperidad y el éxito. Si tenemos la suerte de ir un día, por ejemplo, a un parque y vemos
a dos jóvenes padres con su hijito jugando, vemos actitudes diferentes, ¿no? A un papá que le dice, sí, campeón, dale, vamos, tú puedes. Mientras que la mamá, hijito, cuidado, no te vayas a caer, porque la madre es la que protege, es la que cuida, ¿no? La que amamanta. Y el padre es el que empuja hacia adelante, es la fuerza. Y si nos remontamos a nuestra infancia, probablemente recordemos siempre a papá como nuestro Superman, ¿no? Y nos sentimos sumamente protegidos con él. Entonces, papá representa todo esto. Pero ¿por qué papá representa entonces la fuerza, el sostén, la seguridad, la acción, la prosperidad y el éxito? Papá representa la fuerza porque en el inconsciente es quien impulsa hacia el mundo, ¿no? Es quien ayuda a salir del refugio materno y da el empuje para avanzar, para decidir y para enfrentar la vida. Y a través entonces de papá es que aprendemos a confiar en nuestra propia capacidad. Si hoy yo estoy teniendo problemas para confiar en mis capacidades, habrá que revisar la relación con mi padre. Porque papá representa el sostén y la seguridad, simboliza la base que me respalda, esa sensación interna de puedo apoyarme y seguir. Y cuando esta energía está realmente integrada, la persona se siente firme, menos temerosa, con mayor estabilidad emocional y material, y es capaz de ir a la vida sin miedos y sin temores. Pero también representa la acción, ¿no? Representa la acción porque es la energía que nos enseña a pasar del sentir al hacer, a poner límites, a tomar decisiones y a concretar. Y por eso, cuando hay un conflicto con papá, muchas personas, saben lo que quieren, pero les cuesta actuar. Si te está costando actuar, también hay entonces que revisar la relación está con papá. Seguimos avanzando. ¿Qué me dices, Alex? Avancemos porque quiero seguramente ya recibir las llamadas de los oyentes para hacerle algún alcance de todo lo que esta narrativa están recibiendo, y hay por ahí algunas preguntitas, ¿no? Vamos a continuar. Ok. ¿Sí? En cualquier momento pueden hacerme sus preguntas. Yo encantada de la vida, por favor. Entonces, papá está ligado también a, si hablamos de que papá es quien me empuja a la acción, papá está ligado a la prosperidad y al éxito en mi vida. Porque en el inconsciente, papá simboliza la relación con el trabajo, con la autoridad, con el dinero y con el reconocimiento. Tomar a papá es tomar la fuerza para salir al mundo y para sostener lo que se logra. Cuando papá es rechazado internamente, es decir, cuando no acepto a mi papá, porque estoy enojado, porque estoy frustrado, porque algo no le perdono, etcétera, suele aparecer miedo al fracaso o dificultad para avanzar luego más adelante en la vida. Pero cuando es tomado, cuando tomo a mi padre y lo integro conmigo, la vida se percibe como un lugar donde es posible crecer y prosperar. Entonces, papá simboliza la fuerza para salir al mundo, la capacidad de actuar y de tomar decisiones. Representa el sostén y esa seguridad interna que me permite avanzar aún a pesar del miedo, porque no podemos decir que un ser humano se va a quitar el miedo del todo. El miedo va a estar allí, pero ir a pesar de tu miedo y avanzar, eso es lo que te permite tu padre. Y entonces papá, la figura del padre en nuestra vida, está ligado a la prosperidad, al éxito, porque de él tomamos la energía para trabajar, para lograr y para sostener lo logrado.
Cuando tomamos a papá, la vida se vuelve más firme y el camino se abre. Cuando no tomo a mi papá, ¿qué me puede pasar? Puedo tener dificultades para avanzar. Miedo a tomar decisiones. No soy capaz de ver mis capacidades. Conflictos con la autoridad, con otras personas, problemas económicos y esa sensación de no estar sostenido. Entonces, ¿cuántas personas, muchas pueden reflejarse en esto cuando dicen, mi papá fue una figura ausente, nunca estuvo en mi vida, mi papá fue una persona dura, mi papá no estuvo emocionalmente, no tuve a un padre, solo tuve a una madre? Esa narrativa que nos decimos una y otra vez hablan sin lugar a dudas de una falta de papá, y la falta de papá genera todas estas desarmonías en la vida y el que me cueste lograr, el que me cueste entender de qué soy capaz de hacer e ir contra mi miedo y seguir avanzando. Entonces, papá fue el que aportó la semilla de la vida. Él es importante también y juega un papel fundamental en nuestra vida. Y no tomar a papá es vivir sin raíz, sin respaldo interno. Bien, amables oyentes, amigos del anfitrión de la radio, estamos escuchando a la doctora Katia Mercado. Ella pues nos trae todos los días miércoles a partir de las 5 de la tarde este programa, digamos así, sanador, una psicóloga para tu alma. Sobre este tema, los invito a que hagan sus preguntas a través de el 044 2902 63 o nos envíen un mensaje al WhatsApp del anfitrión 992 682 858. Doctora. Mientras tanto continuamos. Sí. Dime, Alex. Yo quería hacerle una pregunta, pero mejor no quiero cortar nada de su exposición. Ok. Y luego hacemos la pregunta, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, al inicio empezaba diciendo que hay un orden. La familia, el sistema familiar tiene un orden y ese orden hay que respetarlo, ¿ok? Uno de los mayores enredos y problemas que ocurren es cuando un hijo, por amor, ciego, muchas veces decide cuidar emocionalmente a la madre, proteger al padre, cargar con sus dolores, ser el fuerte del sistema. ¿Qué pasa con esto? El hijo que quiere salvar a los padres. Ese niño crece, pero su alma sigue ocupada en un lugar que no le corresponde, porque está ocupando el lugar, en el caso de cuidar emocionalmente a la madre, a lo mejor del padre, o de una tarea que la propia madre tiene que hacer. Él no es el salvador de su madre. Cuando quiere proteger a su padre, cuando decide cargar los dolores, o cuando a lo mejor en una familia el papá a lo mejor toma demasiado y por tomar se desobliga de sus obligaciones y el hijo mayor dice yo me voy a encargar y entonces se coloca en la figura del padre como si fuera él el padre y él no es el padre y ahí es donde viene el caos y ahí viene un enredo y algo que va a pagarle la factura a la vida de esa persona. Y puede hacerlo desde la actitud más noble, por supuesto, ¿no? Para cuidar a su familia, a sus hermanos y a su papá, a su mamá. Sin embargo, está colocándose en un lugar que no les corresponde y tarde o temprano, entonces la vida le va a mostrar que está en un lugar que no le compete. Entonces, si ese niño, por ejemplo, crece, ¿no? Y su alma está ocupada en un lugar que no le corresponde, la vida le va a decir, mientras estés mirando hacia arriba, no podrás avanzar. Porque de alguna manera, cuando, por ejemplo, el hijo se pone en el lugar del padre,
porque él ahora dice, mi papá como toma y se desobliga, yo me voy a encargar, entonces no puede avanzar, porque solo podremos tomar la energía de nuestro padre. Este chico solo podrá tomar la energía de su padre si él mira desde abajo, no desde arriba, y si se pone en el lugar de su padre, ya no puede mirarlo hacia abajo. Espero que se me entienda. Y tomar a papá y a mamá también es devolverles lo que es de ellos y quedarnos solo con lo nuestro, que es la vida. Tomar no es reconciliarnos entonces externamente. Y esto en realidad es muy importante de entender. Tomar a los padres no depende de que ellos cambien, ni de que pidan perdón, ni de que... No depende de nada de ello. Es un movimiento más bien interno, silencioso y profundo. Puedes tomar a tus padres incluso hoy mismo, aunque ellos hayan fallecido, aunque no tengas contactos con ellos y aunque haya heridas no resueltas, porque ese acto de tomarlos sucede en el alma. A quien vas a tomar, ojo, no son tampoco a esos padres físicos que hoy existen, que han crecido y hoy son mayorcitos. No, vas a tomar a esos padres que tú interiorizaste de tu niñez. Entonces, el momento en el que el adulto nace, el verdadero adulto nace cuando deja de decirse internamente, si mis padres hubieran sido diferentes y más bien comienza a decir, esto fue lo que me tocó vivir y con esto hago algo bueno. Lo que nos decía Bert Hellinger. Cuando tomamos a papá y a mamá, dejamos de existir, dejamos de reclamar, dejamos de esperar y recién ahí la vida empieza a respondernos. Cuando entonces tomamos a los padres, nuestra vida se ordena. Y desde ese movimiento muchas personas, ¿qué van a empezar a sentir? Alivio, paz, como si te hubieras quitado un enorme peso de encima que no te permitía avanzar. Sientes incluso hasta como un calor en el pecho, ganas de llorar. Esa señal de que el alma está reconociendo la única y maravillosa verdad que hasta ese momento no has querido ver. Tomar a mamá y a papá es elegir la vida. Es decirle a la vida, sí, quiero vivir. Sí a lo que fue y sí a lo que hoy soy. Y cuando decimos eso, la vida empieza a decirnos sí a nosotros mismos. Fíjense ustedes, amigos, la enorme importancia de estas dos figuras tan importantes en nuestra vida como son mamá y papá. Nuestros más grandes maestros, así como lo digo en mi libro, en uno de los capítulos, mamá y papá, nuestros más grandes maestros. Sí, porque mamá y papá, a través de todo lo que vivimos en la infancia, son los que nos ponen la tarea de aquello que hay que aprender a soltar y a sanar. Porque, amigos míos, la vida es como un juego maravilloso, donde, haz de cuenta que es una gran escuela, donde las materias son, cada área de nuestra vida es una materia en particular, y los maestros son aquellas personas que sobre todo entran en nuestra vida y nos causan algún tipo de dolor o de sufrimiento. Y sobre todo los más grandes maestros, mamá y papá, porque hay una serie de heridas que se van a originar en la infancia. Algún día ya hablaremos sobre las heridas de la infancia y que entonces tenemos que aprender a sanar. ¿Ok? Bien, doctora, vayamos a la espera de que usted, hijo, hija, tenga alguna inquietud, alguna pregunta para la doctora Katia Mercado en este espacio, una psicóloga para tu alma.
yo quiero, en el llamado a las hijas, hijos, para que puedan tener el alma, podemos decir, en paz, ¿no? Y voltear, ¿no? A ver a papá y a mamá como los artífices, pues, de ese triunfo a través del camino que han seguido cuando eran pequeños, luego niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero la verdad es de que debemos voltear la vista a las raíces, ¿no? A las raíces de quienes han sido los artífices para estar en este mundo. ¿A qué edad el niño o niña tiene a sus padres que están unidos correctamente, podemos decir así, pero ellos en qué momento comienzan a percibir, tanto escuchando, viendo algunas actitudes de papá y mamá? ¿A qué edad más o menos el niño comienza a percibir si algo no marcha como él quisiera para elegir, ¿no?, esto que siempre se ha dado? Uh-huh. Si yo soy muy vinculado con mamá porque mamá está en casa, me atiende, o si yo soy el hijo que tengo un poco distante al papá, ¿no? Yo quisiera que esto nos dé un alcance, doctora. El gran Jean Piaget, que nos habla de estas etapas evolutivas en el ser humano, nos habla de una etapa que más o menos va entre los 3 años por ahí, donde el ser humano ya empieza a verse como un ser independiente, aparte de 3 años. Más o menos, ¿no? Y entonces es allí donde muchos niños, muchas personas ya empiezan a tener incluso esos recuerdos un poco más nítidos de todo aquello que hemos vivido, más o menos, o sea, aproximadamente, ¿no? Es el punto en que el niño ya comienza a percibir, ¿no?, en el lugar en donde se está desenvolviendo su hogar y su crecimiento. Sí. Pero ahora dígame, siempre se ha dicho en los hogares de todo estrato social, ¿no?, que la mamá tiende a acaparar al niño. O esas mamás, disculpa que te cuarte. Ahí viene ya el mamitis, sí, ¿no? O esas mamás que dicen que por algún motivo están criando a sus hijos solos, ajá, solas, y dicen, yo voy a ser madre y padre para mis hijos. O todo lo contrario, los papás que están criando solos a sus hijos, yo voy a ser madre y padre para mis hijos. Y lo cierto es que ahí también hay un grave error, porque el papá tiene su rol, claro, que le compete a él, y la mamá también acabamos de ver ahora, ¿no?, cómo a nivel energético, a nivel espiritual, cada uno de ellos, cada una de las figuras tiene un valor fundamental en la psique y en el alma del hijo, del niño, ¿ok? Entonces, querer yo, en ese momento lo que está haciendo el papá o la mamá que dice yo voy a educar a mi hijo, voy a ser padre y madre, está usufructuando un lugar que no le corresponde. No debe meterse a ese campo. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que va a generar? Caos en la familia. Un caos a nivel del sistema familiar. Ese caos, ¿cómo se traduce? En problemas, en dificultades en las relaciones con los hijos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y como el padre es la figura de autoridad, por ejemplo, es a quien le corresponde poner límites, por ejemplo. No a la madre. Cuando una madre es la que tiene que encargarse de todo, porque a lo mejor el papá es, no sé, pues débil de carácter, etcétera, la mamá se cansa, se agota, porque está entrando a ejercer una función que no le corresponde, cada uno en su lugar.
¿Qué pasa cuando una madre se va de la casa? Primero pongámonos solo, ¿qué pasa cuando un padre se va de la casa? Bueno, sí hay cierto desequilibrio, pero la familia de alguna manera sigue funcionando. Porque la madre representa la vida, la casa. Desde el momento en que lo tiene al hijo en el vientre, en el útero es el primer hogar. Uh-huh. Entonces, de alguna manera todavía la familia puede seguir, pero cuando una madre se va del hogar, ahí sí que es el caos, ¿no? Porque la madre le da ahí la idea al hijo de quién es, su pasado, su historia, sus raíces, se lo da a la madre. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué nos referimos, por ejemplo, a nuestra patria como nuestra madre patria? Para referirnos a la tierra, al suelo que nos vio nacer. Claro, claro. ¿Por qué nos referimos a la Pachamama, la madre tierra? Para referirnos también a nuestras raíces. Entonces la madre es quien le da al hijo de una manera profunda la idea de quién es él. De allí la enorme importancia que tiene sobre todo la figura de la madre en la vida de un hijo. Doctora, sí. Los matrimonios jóvenes tienen que contar con este soporte que nos lleva el tema, uh-huh, ¿no? Para tener un hogar con hijos, ¿no? En un equilibrio, uh-huh, en que el papá y la mamá tienen que funcionar porque están criando a una nueva persona, a un nuevo ser, ¿no? Que 50% el aporte en todos los campos, ¿no? Del padre y el 50% de la madre. Uh-huh. Tendríamos que enrumbarnos por ese camino para poder llegar al momento en que el niño ya tenga uso de razón, ¿no? Y vea, pues, ¿no? El sacrificio, ¿no? Vea de que ambos padres están cumpliendo. Uh-huh. Y volviendo un poquito, ¿no? A que la mamá dice, yo voy a criar a mi hijo porque yo le voy a dar todo, pero el papá a veces se queda pensando, reflexivo, ¿no? Y por no ahondar más el caos, ¿no? Deja que eso lo absorba el hijo. Y creo que por ahí estamos, claro, mal en cuanto a esa toma de decisión de los padres, ¿no? Claro. No debe darse ese caso. Así es. Salvo que sean hogares funcionales, por pues, ¿no? Por eso es que normalmente tenemos más mamá incorporado y nada de papá, o más papá y menos mamá, ¿no? Me refiero a nivel espiritual y a nivel energético. Y lo cierto es que hay que tener incorporados a ambos. Claro. La misma cantidad de mamá y la misma cantidad de papá. Porque si tengo más papá que mamá, entonces, si tengo más mamá y no tengo papá, es posible de que me cueste, por ejemplo, tomar decisiones. Porque no tengo a papá incorporado, su, uh-huh, energía. Papá es la fuerza, ¿no es cierto? Es el tomar decisiones, es ir contra mis miedos y accionar de una vez. No solamente tener ideas de qué es lo que quiero hacer aquí en la cabecita, sino ponerme a hacer. Y aquellas personas que les cueste ir a la acción, ir contra sus miedos, y apostar por lo que quiere, entendiendo de qué es capaz. Si no es capaz de hacer eso es porque tiene poco papá interno. Y hay que tener la misma cantidad de mamá y la misma cantidad de papá internos para hacernos cargo. Yo quiero terminar esta tarde, Alex, entregándoles un ejercicio maravilloso para todos aquellos que puedan estar hoy aquí escuchándonos, y los invito a cerrar suavemente los ojos. ¿Ya? Vamos a intentar sanar un poquito a papá y a mamá. Quiero que visualices a mamá frente a ti, tal como es o como fue si ya no está aquí en este plano. Y le vas a decir internamente a tu mamá: mamá, tú eres la grande y yo la pequeña. De ti tomo la vida
tal como vino y te doy las gracias. Respira. Y ahora visualiza frente a ti a tu papá y dile: papá, tú eres el grande y yo la pequeña. De ti tomo la fuerza y el sostén. Y con eso tengo bastante. Gracias. Ahora inclínate internamente ante ambos y siente lo que ocurre en tu cuerpo. No quiero que fuerces nada, solo permítete sentir. Respira y abre los ojos. Una psicóloga para tu alma ya llegó. Sanación consciente, luz en tu interior. Escucha tu alma, regresa al amor. Una psicóloga para tu alma, conexión y transformación.